Hermana Carolina, ¿estamos listos? Pensamiento central. Dios es amor, pero también es justo, y su juicio caerá sobre todos los que persisten en andar en malos caminos. Amén. Dios es justo, ¿verdad? Dios es amor, pero también Dios es justo. Y su juicio caerá sobre todos los que persisten en andar en malos caminos. Tenemos también un texto que tenemos que lograr que permanezca en nuestra mente, es Apocalipsis 6:17. Vamos a decirlo todo, al unísono, ¿qué les parece? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Digámoslo otra vez. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Amén. Luego tenemos la base bíblica, Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 7, y luego, del 1 en adelante, y luego del capítulo 7 al 17. Dos capítulos sería para hoy, 6 y 7. Objetivos. Tenemos el primero, entender mejor el amor y la justicia de Dios. Entender eso. A veces nos hace complicado el amor versus castigo, amor versus disciplina, pero debemos entender esa dinámica entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Segundo, considerar los sufrimientos causados por la tribulación. Tercero, consagrarnos más a Dios para poder enfrentar las dificultades de la vida cristiana. La consagración es una decisión personal, es una decisión. Usted decide. Usted decide dejar amoldarse por las leyes de Dios o resistirla. Eso es interesante, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a Abraham, dijo, dame a tu hijo, él tenía que decidir. Era su único y el que más amaba. Dame a tu hijo. Eso es difícil, ¿verdad, hermano? Y no era un darme así nada más de palabra, era un sacrificio. Era entregar la vida de él, el sacrificio a Dios. Por lo tanto, era una pérdida muy grande para Abraham. Nos acordamos de eso, ¿no? Pero Abraham tenía la opción de decidir qué hacer. Podía resistirle a Dios o entregarle a Dios lo que le pedía. Dios nos pide hoy que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Usted puede resistirle o usted puede entregarle todo. Esas son decisiones importantes. Así que la consagración es una decisión personal. Es rechazar al mundo completamente y decirle sí a Dios. Amén. Entonces vamos con los primeros versículos. Es una clase de igual forma complicada. Lo digo por motivarlos para que le pongamos atención. Concentrémonos, pensemos que estamos en la iglesia, que estamos aquí, que estamos frente a Dios, que el Maestro es el Espíritu Santo. Porque es una clase que requiere toda nuestra atención. El inicio de la gran tribulación. Apocalipsis, verso 1, vamos a leerlo en nuestros expositores, que vamos a leerlo juntos ahora, no vamos a leer alternativamente, vamos a leerlo todos juntos. Empecemos por el verso 1 tal como está ahí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada,
con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Qué hermoso. Esto es, si lo miramos desde hoy, es escatología, son profecías no cumplidas. Eso está por cumplirse, eso está por venir. Pero es severo porque todo lo que Dios ha profetizado en su palabra se ha cumplido. Aquí hay dos cosas por cumplir: la segunda venida de Cristo, que es importantísimo para nosotros, y estos juicios, que la Biblia le llama la tribulación, el día del juicio, la hora de la prueba. Estas cosas son muy importantes. Hay personas que piensan que cuando hablamos nosotros de pruebas, será parecido a esto. Esto es único. Nada es comparable con esta semana. Esta semana empieza, una semana de 7 días, empieza con la tribulación. Luego se convierte en gran tribulación. Es una semana dividida en dos partes. Una semana de 7 años, la primera se le llama tribulación y la segunda se convierte en gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los juicios se van haciendo más intensos, más severos, más grandes, más terribles, más horrorosos. Esos juicios no los ejecuta Satanás ni ningún demonio. Esos juicios son ejecutados por Dios. ¿Han oído ustedes gente que dice: si hubiera Dios en el mundo, en el universo, ¿por qué no hace justicia en la tierra? ¿Han oído hablar de eso? Cuando se comete una gran injusticia, alguien está pasando por una situación difícil, o cuando algún hombre bueno muere en manos de un hombre malo, y dice: wow, si hubiera Dios no pasara esa injusticia. Yo he oído gente así. Bueno, la Biblia dice que habrá un día, o como se le llama, la hora de la prueba. Tendrá una semana llamada Semana 70, o conocida por el último libro como el Apocalipsis, que es día de juicio. Pero en ese tiempo se combinan varias cosas: la segunda venida de Cristo y el trato de Dios con el pueblo de Israel. No confundamos eso. Acordémonos que la semana pasada preguntamos: ¿cómo es? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo sucede esto? Tenemos que tener claro, porque hay miles de creencias con respecto a esto que habla la Biblia, que hoy estamos estudiando. Unos piensan que ya estamos en la gran tribulación, otros piensan que ya estamos en el milenio. Pero si nosotros estudiamos, analizamos, guiados por el Espíritu de Dios, sabemos que esto no ha pasado todavía. Eso es escatología todavía. ¿Cuándo empieza todo esto? Empieza con una oración que un profeta llamado Daniel hizo en Babilonia. Cuando él dice, mirando los libros, escudriñando los libros, dice que llegó a leer una profecía donde decía que Dios castigaba a Judá con 70 años. Y ya estaban por cumplirse 70 años. Por eso Daniel ora en el capítulo 9 de Daniel. Empieza una oración, versículo 1 al versículo 19. Él está orando, cuando de repente se le aparece un ángel, literalmente, y le dice: Daniel, Dios oyó tu oración. Desde que te arrodillaste, desde que empezaste a orar. Y en el verso 24 dice:
21, 22 hasta el 24 dice, esto Dios ha establecido. No solamente Dios les responde cuándo van a ser libres, cuándo esos 70 años se cumplen, sino que también le da otra profecía a Daniel, que se le llama las 70 semanas, conocida en la teología bíblica como las 70 semanas de Daniel. Y el ángel le explica y le dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe se cumplen 69 semanas. Y por otra semana, eso es lo que vamos a estudiar aquí, por otra semana, nada más llamada la semana número 70, se han cumplido 69 semanas hasta la muerte del Mesías. En los versículos 24 en adelante dice 62 más 7, que son 69, hasta la muerte del Mesías. Pero de repente ahí se suspendió la cuenta. Ahora, esa profecía no es para el pueblo gentil, esa profecía es para... Verso 24, si usted lo lee, alguien puede leer el versículo 24, Daniel 9, 24. Eso no es para el pueblo gentil, eso no es para... Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Gracias, hermano. Dice, 70 semanas han sido establecidas por Dios para su pueblo y su santa ciudad, para Israel y para su santa ciudad que es Jerusalén. Aquí no incluye ningún pueblo judío. De ahí que nosotros entendemos cuando San Juan, el evangelista, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, él nos dice, a los suyos vino, refiriéndose al Mesías. A los suyos vino, ¿verdad? ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Y ellos no le recibieron. Ellos no le recibieron. Dice más, a todos los que le recibieron, le dio derecho de ser llamado hijo de Dios. Pablo, en una de sus cartas, explica y dice que nosotros, no siendo judíos, estamos lejos de la ciudadanía de Israel. Ahora, de dos pueblos ha hecho uno, del pueblo hebreo que creyó y del pueblo gentil que creyó, ahora hizo uno. Nosotros somos pueblo suyo y oveja de su prado. Nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué dice pueblo adquirido? Porque nos compró en la cruz, con sangre. La sangre, la salvación sí tiene un precio, pero no la pagamos nosotros. La pagó Él, es gratis para nosotros, pero el precio lo pagó Él. Dice, más a todos los que le recibieron. Y luego en el capítulo más adelante, en los evangelios dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Dios descontinúa, suspende la cuenta por el pecado de Israel e introduce la formación de la iglesia, que está compuesta de judíos y de gentiles. Se cumplieron hasta la muerte del Mesías 69, pero queda una, que se llama la semana 70. La semana número 70 no puede cumplirse hasta que el pueblo que fundó Jesús no se vaya, hasta que la gracia llegue a su fin. Son dos pactos. La gracia se llama el nuevo pacto, o el pacto de Dios nuevo, tal como lo explica en el libro de Hebreos. Una vez que Dios culmine su pacto de gracia, el nuevo pacto, entonces empieza y regresa a cumplir la semana 70, que es el convenio con el pueblo judío, porque Dios no falla sus pactos. Y esto es lo que está aquí, el inicio de la tribulación, lo cual quiere decir el inicio de la semana 70. Es decir, el inicio de la tribulación es exactamente decir el inicio de la semana 70.
¿Cuándo empieza eso? Cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia le diga adiós al mundo. ¿Quién se lleva a la iglesia? Tendríamos que leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde explica que no se puede manifestar el caballo número 1, el caballo blanco que vamos a estudiar, hasta que el que lo detiene sea quitado. Y en el capítulo 2 de Tesalonicenses nos explica que quien suspende a la iglesia, quien se lleva a la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él se ha quitado, dice, se manifestará el inicuo, el hijo de perdición, o el anticristo, que es el mismo, se manifiesta. Así que culmina la iglesia, el rapto de la iglesia, empieza el inicio de la semana número 70, que es el inicio de la gran tribulación, o la hora de la prueba, o la semana número 70. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los acontecimientos que estamos viendo no son un preludio, un anuncio. Exactamente esos términos son correctos aplicarlos. Un preludio, un anuncio de lo que viene. Sí, sí. Cuando ya estemos nosotros sabemos ahorita que se está formando todo eso, porque dice, no viene, hay otra señal que aparece aquí, dice, hasta que no se Primera de Timoteo capítulo 4, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando el mismo pueblo de Dios se torne contra las doctrinas, se torne contra la iglesia, se torne contra la palabra, el mismo pueblo de Dios. Porque aún los mismos escogidos pueden ser engañados. Es la apostasía. Cuando no viene de los labios del mundo, de los labios de alguien que profesa ser religioso, dice, ya la Biblia es anticuada, necesitamos un libro para el tiempo de hoy. Eso no viene de un individuo que está deslindado, desplegado, cortado del mundo. Se supone que es un individuo que representa un sistema religioso. Pero de sus mismos labios dice, la Biblia es anticuada. Y los mismos creyentes hoy en iglesias que nos profesamos ser santas y verdaderas, se dice, Dios no mira lo de afuera, Dios solamente mira lo de adentro, como suavizando, como restándole importancia, como que si se empieza a introducir esa doctrina que afectó a la iglesia de Asia Menor, nicolaíta, que el pecado del cuerpo no afecta al alma ni al espíritu, según él. La misma doctrina, con otras palabras, apostasía al fin. El pecado del cuerpo afecta al alma y al espíritu. Absolutamente que sí. Todo pecado en el cuerpo afecta la conciencia y la mente de los individuos. Y la mente y la conciencia son espirituales, no son físicas. Están creyendo Los nicolaitas. Creían que el alma no afectaba el cuerpo y el cuerpo no afectaba, eran aparte. Y tuvieron que introducir esa tolerancia. Por eso que a mí no me gustan las tolerancias. Porque las tolerancias, cuando redundancia, permítame la redundancia, cuando se las tolera, vienen a reinar. Eso es lo que pasa hoy en el mundo. Agnóstico. Una persona agnóstica. Sí. Es una persona que, bueno, yo creo en lo espiritual, pero no creo en lo que Dios me va a juzgar. O yo creo en un Dios, pero después de la muerte nada. O sea, que sí decimos que lo que está pasando es anuncio, pero se va a ir agravando hasta que se convierta en una apostasía severa. Que la gente estará muy turbada. Dice que cuando el Señor venga ya hará fe en la tierra. Tan turbado estará el mundo
Sí, porque se va agravando, Agravando. aún en estos momentos están apostatando contra el Espíritu Santo, que dicen que el Espíritu Santo se movía cuando los apóstoles y ahora no se mueve, que no hay ese mover, igual ese mover en estos tiempos que como en los tiempos de los apóstoles, y eso no es real. La iglesia se mueve alrededor del poder del Espíritu Santo, si no, no somos iglesia. Si no, seríamos, absolutamente. Sí. O sea que ya en este tiempo ya estamos en el preámbulo de Sí. la Sí. tribulación. Estamos acercándonos aceleradamente a que eso empiece de manera oficial. Ya lo establecido, ya no lo que antes lo creían como normal. Vamos a decir, el hombre y la mujer, diferentes sexos, ya han borrado esa línea completamente. Ahora todo es LGBTQ y ahora todo es, si tú no toleras a una persona homosexual, tú odias y tú eres intolerante. Ya no es abiertamente el rechazo contra Dios. Porque lo que hemos tolerado hoy ocupan puestos oficiales, Sí. ocupan puestos de autoridad. O hoy esas mismas personas, seres que toleramos, hoy son jueces, hoy promulgan leyes. Entonces el error empezó cuando empezamos a tolerar, cuando empezamos a suavizar. El error no nació ayer, el error nació, se vino formando con el tiempo. Acuérdate que Ya. ya no viene sigilosamente, tranquilito y sin avisar. Por eso la palabra del Señor nos dice, no des lugar al diablo, porque él sí que te va a arrebatar tu vida espiritual y tu vida corporal también. Absolutamente. Apocalipsis capítulo 1 hasta el 5 nos prepara para este gran libro. Nos da muchas herramientas para que nosotros podamos entrar al estudio de este libro. Ya capítulo 6, capítulo 7 y en adelante, ya entra exactamente cuando el Cordero, que es el único digno. Nosotros hemos visto a través de la historia hombres salvos, pero ser salvo no es suficiente para abrir este libro. Bueno, ustedes que sobre una santidad hay una mayor santidad. Sobre algo blanco hay algo más blanco todavía. Así que cuando nosotros miramos a Dios, estamos mirando una máxima. Cuando miramos a Jesucristo, no es un hombre cualquiera, ni un ser cualquiera. Estamos hablando de lo máximo, porque es el único en toda la historia, en el universo, que es capaz de abrir este libro que está en la mano del que está sentado en el trono y que lo tiene en su mano derecha, escrito por dentro y por fuera, que tiene 7 sellos. Juan lloraba porque miraba que no había nadie en toda la historia humana y en todo el universo quien hubiera digno, perfecto, capaz, justo de abrir ese libro. Dice que ya en el capítulo que estamos estudiando, él va y se aproxima y toma el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y empieza a desatar su sello. Cuando revienta el sello, lo parte, el primer sello, sale un caballo blanco. Estamos leyendo ahí, ¿verdad? Un caballo blanco. El caballo mismo es un elemento muy importante analizarlo. El caballo tiene que ver con guerra, tiene que ver con violencia, tiene que ver con movimiento. El caballo no tiene el origen en América, en otros lugares. El origen de los caballos es justamente el Medio Oriente. Es oriundo de ahí. El caballo lo trajeron a América los conquistadores de América. Vinieron para acá y trajeron el caballo. Pero el caballo simboliza ¿qué? Guerra, agitación, movimiento. Fuerza, ¿verdad que sí? Así que solamente, no mirando los colores todavía, solo miramos los caballos y ya sabemos que es problema. Y la mayoría, bueno, en esos tiempos de la guerra, o sea, que usaban los caballos, los líderes, que eran los que tenían derecho a o ir de frente en el ejército en caballo. Y lo que noto aquí, que dice, y oí uno dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero no dice una flecha, un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Acuérdate, el anticristo en Tesalonicenses dice, cuando venga paz y seguridad, él primero va a venir con Tiene paz. apariencia de no querer hacer daño. Sí, va a venir con paz. Exactamente. Sí. El tener un arco sin tener una Una flecha. flecha significa que es un defensor.
pero no sabemos a quién viene a defender. Que mucha gente confunde el jinete del caballo blanco, porque el caballo es blanco, lo confunde como si es Jesús. Este no es Jesús. No, no es eso. Ese no es Jesús. Definitivamente ese caballo ni ese jinete representan la obra de Jesucristo. Podemos decir que eso es porque él viene a ser el imitador del Mesías. Por eso Entonces necesita venir de esa manera para que el pueblo es lo simulatorio, reconozca exactamente. como que es el Mesías, aunque no es el Mesías. Ahí es que nosotros tenemos que tener colirio en los ojos, ¿verdad? ¿Quién nos da colirio en los ojos? Obra del Espíritu Santo. Ver donde todo el mundo no ve. Por eso nosotros podemos decir, estos tiempos lo vemos a través del ungüento del Espíritu Santo, podemos saber que son anuncios, podemos saber que nos estamos acercando aceleradamente hacia un momento importante de la historia humana, pero tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo. Y otra cosa que hay que notar es que el pueblo de Israel no van a aceptar una persona que le va a quitar la tierra, le va a quitar, van a aceptar una persona que va a poner paz. Primeramente paz y seguridad. Paz y seguridad. Necesitan esa paz entre los árabes y los judíos. Va a establecer esa paz falsa. Y por eso él viene como un jinete, como un caballo blanco, como apariencia de que si yo soy el bueno, yo soy el que voy a tranquilizar todos los problemas del mundo. Exactamente. Que el caballo sea blanco nos confunde, ¿verdad que sí? Que aparezca como primer caballo confunde un poquito también, pero son elementos importantes analizarlos, que es de color blanco, segundo que aparece como primer caballo, primer jinete, que tiene un arco pero no tiene flechas, no se habla de flechas, también nos confunde un poco, pero son elementos importantes de estudiarlos. Ahora, lo que podemos afirmar aquí que no es Jesucristo, tiene más apariencia de un anticristo que de un Cristo. Hermana. Y el joven que eligieron en Israel hace poco, no se ha mencionado nada más sobre... No ha hecho más noticia. Sí, pero tendrá algún significado. No lo dudo, no lo dudo. Me inquieta porque lo hicieron oficial. Me inquieta porque es parte de la política de Israel. No está aislado, no lo hizo él mismo, lo hizo una organización. Eso inquieta. No le quito méritos a todo eso. Más bien lo miro con importancia, porque lo hizo un organismo oficial del gobierno de Israel. Y aún más lo hicieron lo más estricto de los religiosos judíos. Por lo tanto, tiene su importancia. Pero a los judíos cristianos arrepentidos verdaderos, ¿qué harán con eso? Los cristianos de la iglesia, los judíos cristianos verdaderos. Pues están alerta como nosotros. Si ellos miran a Israel y miran el mundo entero, como dije, con ojos, con la unción del Espíritu, con colirio en los ojos, sabiendo que los tiempos son apremiantes y desde este momento cada paso que se da es importante observarlo. Y eso con el valor que tiene. Una de las señales que Jesucristo dijo, que dirán, ahí está el Cristo, está allá. No, yo no creo que este sea el único, yo creo que van a seguir saliendo, trayendo... La verdadera iglesia no debe moverse de donde está, no debe andar buscando hombres. Por eso siempre he afirmado que nuestro deber es exaltar el nombre de Jesucristo, no el nombre de ninguna persona. Nuestro deber como cristianos es exaltar a Jesucristo, no a ninguna persona. Como dijo el ángel en el capítulo 22 de Apocalipsis, somos siervos con siervos. Ninguno de nosotros merecemos gloria y honra, sino solo a Él. Cuando nosotros somos líderes debemos llevar a Cristo, a la gente hacia Cristo, no hacia nosotros, pero hacia Cristo. Y no tenemos que andar buscando que aquí hay milagro, que allá no hay milagro, que acá nada de eso. Tenemos que mantenernos firmes, buscar la consagración y la santidad. Y eso es todo, hermano, porque de donde estemos vamos a participar del arrebatamiento. Lugar geográfico no es problema. El problema sería, como dijo, ¿se acuerdan lo que dijo David cuando el último censo que hizo? Cuando Dios le había dicho, estoy hablando del primero del libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21.
Y también en 2 de Crónicas 3 dice que Satanás lo incitó. Cuidado con eso, que Satanás incita a censar. Y él censó al pueblo cuando Dios le había dicho en los capítulos anteriores: no cense al pueblo. Y en el versículo más adelante dice: estoy en gran angustia, estoy en gran problema. Eso debe preocuparnos, que cuando tomamos decisiones independientes de Dios, independientes de la Biblia, fuera de su voluntad, estamos en problemas. Lo que tenemos que asegurarnos, eso es lo que dijo David: estoy en gran problema. Porque ya Dios le había dicho al ángel de Jehová: desenvaina tu espada. Ya había matado 70.000 israelitas. Y ya tenía su espada apuntando a Jerusalén. Cuando David temblaba de pies a cabeza y dijo: estoy en gran problema. Eso es lo que nos debe preocupar cuando pecamos y entonces estamos en gran problema. Cuando no nos consagramos, estamos en gran problema. Cuando hacemos nuestra voluntad, eso dijo David: estoy en gran problema. Nuestro problema no es social, no es económico, no es financiero, no es nada de eso, hermano. Nuestro problema radica en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es? Cuando adoramos, nos elevamos. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos hundimos. Por eso Dios lo mandó a Abraham al monte Moria. Por eso Gabaón era el lugar principal para adoración allá al norte de Jerusalén, cuando todavía no se hacía el templo por mano de Moisés. En Gabaón se adoraba porque es el lugar alto principal. Cuando usted adora, usted sube. Cuando usted hace su voluntad, usted se hunde. Y nos muestra lo que nos dice el Señor: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Ellos tenían que ir a ese monte. ¿Para qué? Para tener esa relación. Ahora nosotros lo tenemos en cualquier lugar, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos al Señor. Exactamente. El maestro nos está diciendo aquí: él abrió su sello, apareció un jinete blanco, un caballo blanco, un jinete montado ahí con vestiduras blancas, pero cuidado, no es Jesús. Y luego, cuando él abre el segundo sello, tenemos que estar atentos nosotros. Cuando a Cristo aparezca en el momento del arrebatamiento, lo sabremos, lo sentimos, ni siquiera tendremos que verlo. En su interior usted va a escuchar un sonido de trompeta, un sonido de autoridad, porque su alma está conectada con el rapto, hermano. Hay una gran sincronización entre su condición espiritual y el evento que viene. Puede captar exactamente su alma el arrebatamiento. Usted puede estar en cualquier sitio, se lo digo. Es la condición lo que importa. ¿En qué condición estamos? Nuestra alma está conectada en lo espiritual. Eso es lo que dijo David: estoy conectado con Dios. Por supuesto, en su mejor estado, David dijo: estoy conectado con Dios. Podemos percibir el rapto de la iglesia en el momento que ocurra. No se preocupe usted de lo demás, porque su alma, su condición está conectada con el arrebatamiento. Cuando eso ocurra, usted lo sabe antes que los gobiernos lo sepan. Antes que CNN, antes que cualquier noticiero famoso lo sepa, usted lo captó ya sensitivamente. Su espíritu sabe que el arrebatamiento ocurre. Si empieza a saltar para volar, hermano, porque usted lo va a sentir. Entonces, viene el rompe. Hay problemas con entender que ese primer jinete no es Jesucristo. Y es solo aparente, confunde a la gente, confunde al pueblo, porque parece que es Jesús. Y la gente lo acepta, la gente lo recibe creyendo que trae benevolencia, favor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, el mundo entero habrá confiado en Él. Como el Salvador, como la solución de los problemas económicos, políticos, financieros. El hombre clave. Ahora, ¿cuánto tiempo es ese periodo de simulacro? No lo sé. Pueden ser unos cuantos mesecitos, unas cuantas semanas, porque es un periodo de transición. Periodo de transición. Acuérdense que la iglesia se está yendo y esto está pasando. La iglesia se está yendo y eso está pasando. Pero toma su tiempo. Eso no ocurre en un segundo. En un segundo ocurre el arrebatamiento. Pero la manifestación del primer caballo no ocurre en un segundo. Eso es un periodo de transición. Lo que ocurrió con la pandemia. Los cambios se dieron
Ahorita llevamos ya ¿cuánto tiempo? Más de un año. Ya casi De una vida normal a una vida de crisis. Es un periodo de transición que lleva 12 meses, 13 meses, 14 meses. Y todavía estamos lo mismo. Entonces lo mismo, cuando estamos hablando de un rapto de iglesia, una desorientación mundial, social, política, porque la gente se está desapareciendo. Habrán versiones diversas. Los noticieros del mundo entero estarán desorientados. Los gobiernos, ¿qué estará pasando? Los extraterrestres nos están atacando, se está llevando la gente. ¿Quién sabe cuántas cosas dirán? Otros dirán, no es la iglesia, es el arrebatamiento. Pero es un periodo de transición. ¿Alguien levantó su mano por ahí? Sí, los sellos, esto no es un tiempo, como dice, un tiempo exacto. No dice, bueno, el caballo blanco, el anticristo viene en paz y va a durar cierto tiempo. No exactamente, pero después en el libro de Apocalipsis ahora habla de qué va a pasar. Sí, en el desarrollo del libro. De los sellos. Sí. Pero me imagino que los primeros 3 años y medio va a ser paz, tranquilidad para todo el mundo. Ya No necesariamente. Ya los cristianos ya no están, no están molestando, ya. No necesariamente. Se van agudizando, los juicios empiezan a mirarse ya desde el segundo sello. Por eso digo, el primer sello pueden ser unas cuantas semanas o unos cuantos meses, pero porque el primer caballo nos confunde, pero inmediatamente se rompe el sello. El romper el sello es fracción de segundo. Lo hace el Cordero, eso es fracción de segundo. La manifestación de lo que va a pasar toma su tiempo. Pueden ser semanas, pueden ser unos meses. Se rompe el segundo sello y ¿qué aparece? ¿Qué color de caballo aparece? De color bermejo, que es un color rojo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando aparece este caballo? ¿Elviro? Sí, hermano, yo quería preguntar, los 4 caballos, ¿verdad? Vienen con su jinete, cada uno viene a desempeñar un trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el caballo blanco sale, bueno, entendemos que el caballo blanco es el anticristo, ¿verdad? Pero cuando dice que viene venciendo y para vencer, se refiere a persuadiendo, convenciendo, o... Muy buena pregunta. ¿Por qué viene venciendo y para vencer, o viene matando gente? Es el anticristo. Exactamente. Viene venciendo y para vencer. Tú sabes que cuando una persona sube al poder político, llega a ser presidente, no es una tarea fácil. No es que en ese año de elecciones aparece él en escena política. No, él tiene una vida de política desde que tal vez tenía 15, 20 años de edad. Empieza como miembro de un partido político, luego se va convirtiendo en miembro de la junta del partido, luego se hace líder del partido político, quien sea. Eso es historia, eso trae años de vida de formación de una persona. Por eso que cuando hablamos del anticristo dice, ya está en el mundo. sí. Se está formando, probablemente sea parte de una escuela, sea parte de la realeza, está compitiendo a nivel político, sea miembro activo de un partido político, maybe sionista, maybe de cualquier otro partido en Israel. Así que ha vencido a mucha gente, viene venciendo para vencer. Cuando se está hablando de viene venciendo para vencer, está hablando de todos los niveles educativos, en la escuela que estudió, a cuánto venció en las urnas, cuán brillante fue como individuo, como profesional. Así que esa parte indica muchísimo que has mencionado. Es la formación de este individuo. Yo creo que cuando se manifieste tendrá 30 años. Porque si es el anticristo, va a imitar a Jesús en su edad. Así que a los 30 años ya es un profesional formado. Hay individuos que a los 22 años ya son profesionales. Ya han combatido en las urnas políticas. Ya son maestros de universidad. Sí, es importante que, ¿por qué a los 30 años? Porque a los 30 años, cuando alguien iba a pertenecer a lo que es la levita, ¿verdad? Dice que a los 30 años ya podía ejercer funciones públicas. Sí, eso tiene mucho sentido. Así que cuando dice viene venciendo para vencer, es la historia personal de este individuo. No aparece a escena así como cualquier cosa, no. Yo cuando lo estaba leyendo,
lo comparaba como lo que pasó con Job, cuando el Señor permitió, porque el Señor está permitiendo que Él tome el control por un momento para los juicios. Entonces, por eso lo comparaba yo, cuando el Señor le da la potestad para que haga como Él se quiere, por un periodo de tiempo. Sí, Dios le permite todo eso, deja que se manifieste. Sí, porque por eso es que se dice que hasta que el Espíritu Santo no lo permita, que no se vaya, no le va a permitir que se manifieste. Son 21 juicios oficiales que Dios va a ejecutar en esa semana apocalíptica. 21 juicios. Probablemente ya en el juicio 10º o 11º, ya estamos a mitad de la semana 70, de la última semana. Así que en el segundo sello ya empieza, por eso pregunté, ¿qué significa rojo? Rojo es sangre, rojo es guerra, rojo es derramamiento de sangre. Así que aquí se levantarán unos contra otros, nación contra nación, va a haber mayor aglomeración de gente, mayor agitación política, guerras civiles en diferentes lugares, guerras internacionales en diferentes lugares, debido a este juicio de Dios ejecutado a través de este segundo caballo. Veamos ese versículo, ¿verdad? No vamos a pasar rápido a otro versículo. Así que ya a unas cuantas semanas de haber aparecido el primer caballo, empieza a cambiar todo. Pero ya para ese momento, él ya ha tomado bastante control. Ya no es una persona incógnita, ya es una persona ya señalada, ya saben quién es, ya se está formando. Pero el mundo tiene una buena opinión de él. El mundo lo mira con esperanza, Sí, con confianza. Como el Salvador, Como- Adrián, quizás. Exactamente. En el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía segundo ser viviente que decía, ven y mira. El 4, y salió otro caballo bermejo, que es rojo, dijimos, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Así que esto ya es guerra. Eso es guerra. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada a ese jinete. Okay, ya eso es juicio. Ya todo estará revuelto para ese tiempo. Estamos hablando solamente en el primer grupo de juicio y es el segundo sello. Okay. Y luego se abrió el cuarto sello. Salió un caballo amarillo, el negro. Y un caballo negro, y el que lo montaba tenía balanza en la mano. ¿Qué significa negro? Muerte. Y balanza en su mano, que la guerra, muerte, trae por consecuencia hambre. Así que están ligadas ambas cosas. Guerra produce muerte, y todo eso, la guerra produce hambre. Y se producen muertes por la guerra y muertes por el hambre. Porque la guerra produce escasez de alimentos. Así que habrá muchas cosas. Y todos los ingresos de los países la van a invertir en la fabricación ¿de qué? De comida. De armamento. Porque la guerra tomará el primer titular del mundo entero. Y la primera preocupación en el mundo entero. Así que lo que nos está diciendo aquí, que al romper primero, segundo, tercer sello, ya estamos hablando de muerte a niveles enormes en el mundo entero. Esto no va a ser solo en Israel, hermano. Esto va a ser en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en todos los lugares. Los juicios de estos juicios son universales. Esto no es solamente en Israel, esto es universal. Vemos ahora que todos están en la búsqueda del control de otros lugares, creyendo que ellos tomando el control va a cambiar el futuro, pero no va a poder ser. Y mientras esté pasando inestabilidad política, muerte y hambre, todo el mundo mira en los noticieros hacia Israel, el hombre que apareció, que tiene autoridad, que tiene la solución, y el mundo entero más se inclina hacia él, más se inclina hacia él.
Que todo lo que está pasando los está favoreciendo. Hasta que le llega su turno, por supuesto, que llaman los juicios. Una vez estudiamos aquí cuando se derramaron los juicios de las copas, que Dios derramó justamente sobre su oficina principal. Una de las copas fue derramada ahí en Jerusalén, desde donde él reinaba. Cuando en ese juicio de las copas le causa Dios un tremendo baja al anticristo, al falso profeta y a la bestia, porque una de las copas fue derramada justamente de donde él gobernaba. Y al final, por supuesto, va a llegar en el Armagedón, donde el mismo Cristo destruirá a los enemigos de Israel. Pero me estoy adelantando, ¿verdad? Así que en el caballo negro significa muerte, traída por las guerras, todo se va acumulando, produce hambre y más muerte por el hambre. Y estamos en el versículo siguiente cuando dice que salió un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Por qué dice fieras? ¿Por qué dice fieras de la tierra? ¿Por qué no dice animales de la tierra? Todos los animales van a ser parte como instrumento para ese juicio. Porque ya a estas alturas de lo que está pasando, si hay muerte por guerra y hay muerte por hambre, en los supermercados no habrá comida, y en las casas no habrá comida, y en los campos no habrá comida. La gente se matará por el agua, por un pan, por una zanahoria. Y si los seres humanos están muriendo por falta de alimento, imagínense los animales. Si los seres humanos pueden transformarse en bestias para competir por un pedazo de pan, ¿qué no pasará en los animales? Luego dice aquí en esta que animales que fueron domésticos probablemente ya a estas alturas sean fieras de la tierra, buscando no morir, buscando sobrevivir. Porque no es un hambre cualquiera, eso es universal. Cuando digo universal me refiero al planeta Tierra. Ahora, el quinto sello, el escritor nos dice que dejemos esto en paréntesis, porque este tema de las almas que estaban debajo del altar, que eran muchas, que eran multitudes, nos la deja para un capítulo más adelante para estudiarla por separado. ¿Leyeron esa parte? ¿Cuántos leyeron esa explicación? Porque el escritor le da más adelante en el libro un episodio único a esas almas que estaban debajo del altar en el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello dice que vio las multitudes de almas que estaban ahí debajo del altar, muchos sacrificados, muchas personas que habían dado sus vidas por el testimonio de Jesucristo. No está hablando de la iglesia, hermano. No está hablando de la iglesia. Para estas alturas la iglesia ya no está en la tierra. Así que esas almas que ve él allí, pero el escritor dice que dejemos eso, se lo voy a decir dónde está, no sé si usted lo leyó, pero el escritor nos dice en la página 7-9, ¿verdad? Y en el expositor, ¿en qué página está? 149. A ver, ¿alguien lo lee? ¿Lo encontraron? Explica que intencionalmente estamos dejando el quinto sello del capítulo 6, 9 al 17 para integrarlo a la tercera sección, donde veremos el tema de la multitud de mártires de la tribulación. Dos, pregunta si alguien ha oído acerca del tema de los 144.000 sellados, especialmente si saben los que enseñan los falsos testigos de Jehová al respecto. Vamos a recapitular por un segundo. Primero, al cuarto sello, 4 caballos aparecen.
cada uno con su color, cada uno con su jinete, cada uno representa algo que ocurrirá, trae un trabajo específico que hacer, una autoridad específica que hacer. En el quinto sello, cuando se abre el quinto sello, dice que él vio las almas que estaban debajo del altar. El escritor, el hermano Calderón, dice, dejemos esta parte para una explicación de un estudio más adelante, porque requiere mucho tiempo poder explicar esto, ¿verdad? Ahora, cuando se abre el sello número sexto, ya se transforma todo. Ahí vienen aquí juicios cósmicos. Juicios cósmicos. ¿Qué significa esto, hermano? Ya no a nivel terrestre. En el sexto sello, el quinto sello son las almas que él ve ahí abajo, que el escritor le va a dedicar un capítulo único para eso. Luego, cuando se abre el sexto sello, ya viene el juicio de Dios, que incluye manifestaciones cósmicas. ¿Qué significa? Estrellas caerán, gran terremoto, catástrofes universales, mucha gente morirá producto de estrellas que caerán, lo cual nosotros los asociamos con meteoritos grandes, meteoritos cayendo como lluvia sobre la tierra, que destruirán grandes cantidades, promoverán terremotos, maremotos, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Producirán erupciones de volcanes, porque estos impactos producen otras, desarrollo de cadenas cósmicas. Ahora, ven ustedes que después del sexto sello hay un vacío, un espacio. Lo vamos a ver en cada grupo de juicio, hermano. Estamos estudiando en este momento el primer grupo de juicio, que son 7 sellos. Viene el segundo grupo de juicios de Dios sobre la tierra, que son las 7 trompetas. Y luego viene el tercer grupo de juicios, que son 7 copas derramadas sobre la tierra. Por supuesto, se va agravando, se va haciendo más difícil vivir, más difícil sobrevivir. Por un lado los juicios de Dios, por otro lado el anticristo tomando control. Los juicios de Dios y ejerciendo control el anticristo. Sepa, en mi posición, la iglesia ya no está sobre la tierra. Aquí el que quiere ser salvo es cuidarse de no sellarse. Ahora, aquí aparecen 144,000 sellados, que el escritor nos pregunta, díganle a las congregaciones quiénes son esos 144,000 sellados. ¿Quiénes son? Aparecen en un paréntesis, en un espacio que el escritor siempre va dejando entre el juicio 6 y el inicio del juicio 7. ¿Quiénes son esos 144,000? Hay muchas doctrinas cristianas, aparentemente cristianas, entre comillas. Digo cristianas solamente por respetar el término que la persona se adjudica. Pero muchos grupos religiosos afirman que los 144,000 serán gente de sus congregaciones. Son gente de sus congregaciones. Esa doctrina Correcto. ¿Qué más piensan ustedes que son estos 144,000 sellados? 12,000 de cada tribu. Eso es solo para el pueblo de Israel. Acordémonos que ya no está tratando Dios con la iglesia. ¿Por qué no es el trato de Dios con la iglesia? Porque la iglesia no está, ya terminó el periodo de gracia, ya la iglesia se fue. Ser salvo por gracia, y eso culminó. Es por eso que empezó la tribulación, el inicio de la tribulación. Él lo va a sellar porque van a ser los evangelistas del mundo, para todo el mundo. Son del pueblo de Israel 12,000 de cada tribu, no 12,000 cualquiera. Son seleccionados por Dios, sellados por estos ángeles, encomendados de sellarles. Tienen grabado en sus frentes 3 nombres que los identifican. Los juicios que caen sobre la tierra no les hace daño a estos 144,000 sellados, porque son súper poderosos, son sellados. ¿Cuántos son sellados aquí? Amén. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Por eso que hay que cuidar la relación con el Espíritu Santo, porque somos sellados. Es ahí que vamos a sentir. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer sentir. Cristo está arrebatando a la iglesia. No vamos a necesitar noticieros ni radios, porque el Espíritu que está en nosotros es el que va a hacer la obra. Esa es la última obra.
Es lo que siempre he dicho, la última obra del Espíritu Santo es levantar la iglesia. Porque estamos conectados con el cielo, estamos conectados con Dios. El verdadero creyente está conectado las 24 horas. Su corazón palpita, conectado con las profecías bíblicas, con la palabra de Dios, con el reino de los cielos, bajo la unción del Espíritu. Porque es la última obra del Espíritu Santo, levantar la iglesia hacia las nubes, donde está Cristo, donde recibe Cristo a la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya estamos avanzando bastante en el tiempo. Pastor. Con relación a las diferentes corrientes teológicas, doctrinales, el mundo hoy, actualmente, con el asunto de las vacunas, está confundido. Dentro de los mismos creyentes, hay creyentes que han decidido no vacunarse porque esa vacuna trae consigo el sello. Sí, así dicen, sí. Entonces, yo no lo creo así. Yo tampoco. No lo creo así, porque nosotros no seremos sorprendidos con el sello, seremos sorprendidos con la venida de Cristo. Sí. O sea, eso es lo que esperamos. Cuando el sello venga, ya la iglesia no está aquí. No está aquí, exactamente. Entonces, los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación son los que están tratando de cuidarse, de no sellarse, porque es el sello de la bestia. Entonces, hay una confusión. Sí. El sello de la bestia no es el sello de estos 144,000. Estos 144,000 son sellados de parte de Dios. Por eso lo hice, lo estudié junto con el sello del Espíritu Santo en la conversión. En la conversión. ¿Es verdad que sí? Porque es parecido. Satanás, cuando ve a un individuo, sabe si tiene el sello o no. Él dijo: a Pablo conozco y a Jesús también. ¿Y por qué lo conocen? ¿Saben que están sellados? Tiene un sello espiritual. Sí, Satanás sabe. Si usted va a reprender un espíritu malo y usted no está sellado, cuídese, hermano, lo va a bofetear. Sí. Pero si está sellado, mire, usted dígale, vete, y se va. Y el espíritu se da cuenta que alguien sellado anda por ahí, solo porque llegue al patio. Sí, es verdad. Entonces, por eso lo asimilé con el sello que recibimos en la salvación. Los 144,000 son sellados de parte de Dios. El sello del anticristo, el 666, es otra cosa. Eso lo hace el anticristo. El sello de la bestia. Un sello que es, dice 666. Que es un misterio, ¿verdad? Pastor, como dice el hermano, ¿quién se va a encargar de quitar la confusión a la mayoría de gente, cristiano y no cristiano, que dicen que la vacuna tiene el sello? Y se están inventando tantas cosas, que tiene de que unos cristales que usted le pone donde se vacunó y que se pega. Y eso es una mentira del diablo. Eso no es. Porque no va Dios a permitir eso para nosotros, y eso va a suceder después que no estemos aquí. Entonces, ¿cómo es que están tan encerrados en eso? El sello. Alguien tiene que predicarle y sacarlo de la confusión. Siempre estamos predicando de eso, siempre estamos predicando. El sello no es algo así inconsciente. El sello involucra la participación consciente del individuo. Por ejemplo, han oído hablar de Policarpo, que fue pastor en Esmirna, en una de las 7 iglesias de Asia Menor. Cuando el Imperio Romano lo atrapó a él, le dijo: mira esa fosa que está ahí, está llena de estacas. ¿Okay? Si tú sigues predicando en el nombre de Jesús, si tú sigues predicando, ese es tu destino ahí. Pero si tú niegas a Jesús, te va a salvar. Entonces él responde, según la historia que hemos estudiado, él responde y dice: 86 años le he servido y Cristo nunca me ha fallado. ¿Cómo podría negarle yo ahora? El sello es una participación consciente del individuo de negar a Dios, de negar a Cristo, de negar a la iglesia. Así que esta vacuna no tiene nada que ver con esa. Así
Sí, profe. Podemos que decir que la marca es la imitación del sello del Espíritu Como Santo. aceptación. Es Como decir, aceptación. Cuando yo acepto a Cristo Cristo. como mi único y suficiente Salvador, Soy me sellado. comprometo, me sella el Espíritu, El Espíritu de Dios. Santo. Entonces Absolutamente. ahí estás diciendo, tú eres Sí. mi Señor. Exacto. Al tú voluntariamente, porque no es forzado, ¿verdad? Bueno, forzado por las circunstancias, pero tú estás aceptando. Sí, así es. Excelente. ¿Alguna pregunta? Ya el tiempo, tengo un minuto. Algo que quiero decir. Dios está mostrando a su pueblo hoy en día, hermano. Ujú. Dios está mostrando Sí. por muchas señales. Estaba mi esposa enseñándome un video que sucedió en Costa Rica, en el puerto de Limón, bajando del cielo como un torbellino que caía sobre el mar. Pero era como un remolino grandísimo así. Una tromba, exactamente. Dios está mostrando a su pueblo, pero a veces el pueblo no quiere creer en el Señor, de lo que Dios está mostrando. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos que buscar a Dios en santidad. ¿Ah? Porque el enemigo es mentiroso, el diablo es mentiroso, nos engaña, esto y el otro, y nos pone paulas. Hay muchas preguntas, el tiempo se nos fue, pero yo quisiera que ustedes vengan temprano. Y empecemos a ti, pues yo sé que están emocionados, que cuando las palabras nos hablan nos emocionamos. Dígame, hermano. Cuando uno ya está sellado, ese sello, si uno pega, también lo puede perder, ¿o no? Absolutamente, yo lo creo, la palabra lo dice. ¿Cómo escaparemos si perdemos esta salvación tan grande? Hebreos 2, 4. Hermana. No, para la hermana que tiene esa inquietud, así fue cuando yo comencé, yo quería como convencer a todo el mundo, pero eso son cosas que están anunciadas que van a pasar y no nos debemos inquietar porque Dios sabe organizar sus cosas. Eso se olvida, de aquí a un tiempo vuelve otra moda y se olvida esta y No se tenemos debe- que estar firmes. No debemos perder la intención de seguir predicando este mensaje. A pesar, ministro, de que muchos morirán en su ignorancia, Sí, por tercos, por rebeldes. sí. Nada lo cambiará. Exacto. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.